Las plaquetas en realidad no son células, son corpúsculos sanguíneos porque carecen de núcleo. Estos corpúsculos tienen un diámetro de 3 micrómetros aproximadamente y son sin núcleo, aunque en algunas especies, algunos vertebrados inferiores sí tienen núcleo y se conocen como trombocitos. La cantidad promedio es de 250.000 a 350.000 por milímetro cúbico de sangre. Y se originan en una célula de la médula ósea que se llama megacariocito. El megacariocito se va fragmentando y parte de su citoplasma va a formar una plaqueta. Entonces la cantidad, como les decía, es de 200.000 a 350.000 por milímetro cúbico de sangre. Bien, la plaqueta, esto no está en el libro. La plaqueta básicamente tiene dos zonas, que son el hialómero y el granulómero. El hialómero es la parte periférica de la plaqueta y está formada por un citoesqueleto que le da la forma discoidal. En tanto que el granulómero es la parte central y tiene diferentes tipos de organitos citoplasmáticos. Como decíamos anteriormente, el hialómero tiene microtúbulos relacionados con dos tipos de filamentos, de actina y de miosina, que al interactuar proporcionan la capacidad contráctil de la plaqueta. Ahora bien, esto no hay en el libro, esta partecita. En la membrana plasmática de la plaqueta existe un complejo glucoproteico formado por proteínas membranales que son la integrina alfa 2 y la integrina beta 3, cuya presencia es indispensable para la coagulación de la sangre. Debido a que estas glucoproteínas fijan al factor de von Willebrand al fibrinógeno y a la fibronectina. Estas sustancias son indispensables para la agregación y la adhesión plaquetaria. Por lo tanto, su ausencia hace que se produzcan patologías de coagulación, como la tromboastenia. Bueno. Bien, entonces, eso es indispensable. Si no hay estas glucoproteínas, va a haber problemas de coagulación. Bien, ahora, en cuanto a la parte, al granulómero, dijimos que existen tres tipos de gránulos. Los gránulos alfa, que contienen sustancias químicas necesarias para la separación vascular y la coagulación. Factores, por ejemplo, 4 o 5 de la coagulación, tromboplastina plaquetaria, trombospondina, fibrinógeno, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, son los factores, está en el libro, no importa eso, que están en estos gránulos. Luego los gránulos
de centro denso que tienen sustancias necesarias para la agregación y la adhesión plaquetaria, como el calcio, la histamina, la serotonina, luego el ADP y el ATP, que generan energía y que son indispensables para la adhesión y la agregación plaquetaria. Y finalmente los gránulos LAMBA, que son enzimas que son lisosomas y por lo tanto contienen enzimas hidrolíticas necesarias para la resorción del coágulo. Bueno, esa es una imagen al microscopio electrónico de vacío justamente de plaquetas que ya están en el proceso de coagulación. Plaquetas y coagulación. Para la coagulación de la sangre se dan fenómenos físicos y químicos sin el cual no habría coagulación. Lo primero, durante la coagulación, cuando hay un vaso sanguíneo lesionado, hay un estímulo neurológico que genera vasoconstricción en las células musculares del vaso sanguíneo. Lo primero, un reflejo. Inmediatamente los reflejos se producen dos sustancias químicas que son vasoconstrictoras. La endotelina, producida por las células endoteliales, y el tromboxano, producida por las plaquetas. Esto tampoco está en el texto, tromboxano. Esas sustancias producen vasoconstricción para evitar salida de sangre, obviamente. Posteriormente, las plaquetas se activan y se produce la agregación y la adhesión plaquetaria, es decir, las plaquetas se van pegando entre sí y en la superficie sangrante. Bueno, y van formando lo que se conoce como trombo blanco. Básicamente el trombo blanco simplemente es plaquetas más colágeno. No hay eritrocitos, pero eso es blanco, trombo blanco. Más adelante, dos sustancias, la tromboplastina tisular y la tromboplastina plaquetaria, van a actuar sobre la protrombina circulante y la convierten en trombina. Ya se está trancando otra vez, Dios mío. Ya me da miedo esto. Se convierte en trombina y luego de la trombina es una sustancia química que actúa sobre el fibrinógeno del plasma sanguíneo y lo convierte en fibrina. O sea, el fibrinógeno es una sustancia líquida que está circulando en la sangre, pero con esta protrombina se convierte en fibrina y ya se produce, se va como gelificando y se produce la coagulación. La próxima voy a traer mejor mi data show, porque es un desastre eso. Voy a traer mi data show, no sé si funcionará, voy a traer mi cable, algo antiguo, prefiero. Antes de mi proceso de coagulación es necesario muchas sustancias. Aquí me quedé. La protrombina que se sintetiza en el hígado en presencia de la vitamina K va a actuar sobre la trombina y luego la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno. El fibrinógeno, como decía, es una sustancia líquida. Es como un líquido que está circulando por la sangre. Pero ese fibrinógeno es fluido, es líquido, pero se convierte en fibrina. Y la fibrina ya se gelifica, podríamos decir, o sea, los líquidos como la gelatina, ¿verdad? El líquido se convierte en sustancia gelatinosa y va formando ya el coágulo sanguíneo. Y este coágulo sanguíneo, obviamente ya es como conocemos al coágulo, ¿verdad? O sea, es rojo porque atrapa eritrocitos. Ya no es el trombo blanco, es el trombo rojo en este caso, porque tiene eritrocitos.
Esta es una imagen al microscopio electrónico de barrido, justamente del proceso de coagulación que es visto con el microscopio. No sé si ven los eritrocitos, ¿verdad? Se ven por ahí. Y esta red es la fibrina, que forman una especie de filamentos que van atrapando a los eritrocitos. O sea que ya se ha producido el proceso de coagulación. Bueno, médula ósea y o hemopoiesis. ¿Qué hora tenemos? ¿Cuánto falta? Bueno, vamos a avanzar porque la próxima no sé si tal vez funcione el equipo, no sé. Bueno, bien, la médula ósea es un tejido de consistencia gelatinosa que se encuentra en los conductos vasculares de los huesos largos y en los espacios medulares del hueso esponjoso, esta médula ósea se llama o es roja cuando tiene eritrocitos que le dan ese color rojo, pero luego con el avance del tiempo en las diáfisis de los huesos largos se transforma en médula ósea amarilla porque ya no hay tanta formación de sangre y solamente hay células que almacenan lípidos y dan un aspecto amarillento a esa zona. Médula ósea roja entonces en las epífisis, médula ósea amarilla en las diáfisis de los huesos largos. Ahora bien, la médula ósea histológicamente presenta dos partes o dos compartimientos. El compartimiento vascular y el compartimiento hemopoyético. El primero, el compartimiento vascular, obviamente está formado por vasos sanguíneos, tanto arteriales, venosos, capilares, sinusoidales, por ejemplo, vasos sanguíneos, y además células reticulares relacionadas con fibras reticulares. Aquí tengo una célula reticular esquemáticamente, ¿verdad? Vasos sanguíneos, células reticulares. Ahora, en las mallas de esa red que forman estas estructuras se encuentra el otro compartimiento, el compartimiento hemopoyético, que como lo indica su nombre, está formado por células hemopoyéticas, es decir, células que se van desarrollando para formar eritrocitos y leucocitos. Bueno, entonces vamos a ir viendo rápidamente cómo se forman los elementos formes de la sangre. Lo primero, en la médula ósea existe una célula madre que se llama célula madre hemopoyética pluripotencial, que es la que origina todos los demás tipos de células. Esta célula reside en la médula ósea. Esta célula va a dar origen a dos tipos de células madre multipotenciales, que son la unidad esplénica formadora de colonias y la unidad formadora de linfocitos. Luego, la unidad esplénica formadora de colonias, esta célula madre multipotencial, va a originar a células madre unipotenciales, o sea que dan una sola línea. Y estas células son las siguientes: la unidad formadora de colonias de eritrocitos, que van a originar a los eritrocitos; la unidad formadora de colonias de monocitos, de megacariocitos, unidad formadora de colonias de megacariocitos, que van a originar luego a los megacariocitos y las plaquetas. Luego, la unidad formadora de colonias
son mieloide, podríamos decir, aquí está el símbolo, unidad mieloide formadora de colonias, que también se llama mieloblasto, que origina a los granulocitos y a los monocitos, es decir, a los basófilos, a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los monocitos que luego se maduran y se convierten en macrófagos. Entonces, todas estas células derivan de esta célula madre multipotencial, ¿verdad? Todo este bloque. En tanto que el otro bloque, la unidad formadora de colonias de linfocitos, se va a transformar en el linfoblasto, que luego origina a los linfocitos B, que maduran y se convierten en células plasmáticas o plasmocitos, a los linfocitos T y a las células natural killer o asesinas naturales. Pueden sacar una fotografía ahí si quieren. Bueno, eso es básicamente como una célula madre origina a las demás células de la sangre. Bueno, existen algunos factores que estimulan la hemopoiesis, por ejemplo, la eritropoietina, que estimula la formación de eritrocitos, la trombopoietina, que estimula la formación de plaquetas, y el factor de Steele, o de células madre, que originan a todos los tipos de células madre. Bueno, para que vayan reproduciéndose más intensamente. Bien, eritropoiesis. La eritropoiesis es la formación de los eritrocitos. Y vamos a ver que son diferentes niveles, y la célula que origina va a ir reduciéndose de tamaño y va a ir perdiendo gradualmente el núcleo. Estas células son las siguientes: el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto, el reticulocito y el eritrocito. Si se dan cuenta, en este proceso de maduración, las células van reduciéndose de tamaño, por un lado. Por otro lado, el citoplasma va cada vez tornándose más rosado, más rojizo, por la presencia de hemoglobina. Y obviamente el núcleo también se va reduciendo gradualmente hasta desaparecer, porque el eritrocito maduro ya es una célula, no es célula, es corpúsculo sanguíneo de forma discoidal que carece de núcleo, de forma bicóncava que carece de núcleo. Bueno, eso van a leer mejor con detalle en el libro. Granulocitopoiesis. La granulocitopoiesis obviamente es la formación de los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Igual que en el otro caso, se van produciendo modificaciones estructurales y funcionales, y la célula que origina a todas ellas es el mieloblasto, es una célula con núcleo voluminoso, y citoplasma que no tiene granulaciones todavía inicialmente. Luego se transforma en promielocito, en mielocito, en metamielocito, en granulocito en banda y en granulocito maduro. Bueno, aquí vemos entonces cómo la célula gradualmente va adquiriendo granulaciones. El mieloblasto no tiene, pero el promielocito ya tiene pequeñas granulaciones azurófilas. El mielocito ya tiene granulaciones azurófilas y algunas específicas, de acuerdo al tipo de granulocito, ¿verdad? El metamielocito ya tiene igual granulaciones que van diferenciándose. Granulaciones neutrófilas, eosinófilas y o basófilas, para originar a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos, como ya los conocemos, los hemos descrito anteriormente. Monopoiesis. Ya sabemos, la monopoiesis es la formación de dos monocitos. La célula madre se llama monoblasto, es una célula voluminosa con núcleo oval y algunas granulaciones azurófilas. Luego se convierte en promonocito, que ya tiene el núcleo ligeramente reniforme. Y el monocito, ya como lo conocemos, es una célula más pequeña con núcleo reniforme o núcleo oval, que luego se va a transformar en macrófago. La última línea de esa célula es el macrófago, el macrófago, pues, ¿verdad? Pero ya es en el tejido conectivo. El monocito está circulando en la sangre hasta 24-48 horas,
Luego, cuando un factor quimiotáctico sale del vaso sanguíneo y se convierte en macrófago para fagocitar cualquier elemento extraño. Linfopoiesis, formación de los linfocitos. Lo que ocurre primero es que la unidad formadora de colonias de linfocitos va a madurar en algunos órganos, como ser la médula ósea y el timo, ¿verdad? De acuerdo al tipo de linfocito. Y ahí en esa zona se conoce como linfoblasto. Y el linfoblasto, básicamente hablando, se va a diferenciar en células natural killer o asesinas naturales, en linfocitos B y en linfocitos T. O sea, si nos damos cuenta, es una línea diferente que ya se origina ya no en la médula ósea, sino en los órganos linfoides, ¿verdad? Maduran, por ejemplo, en los ganglios, en el vaso, en las placas de Peyers, en el tejido linfático difuso, o sea, en esas zonas. Luego la trombopoiesis. Lo indica su nombre, ¿verdad? Trombopoiesis, formación de las plaquetas. Para la trombopoiesis existe una célula que se llama unidad formadora de colonias de megacariocitos, aproximadamente 40 micrómetros de diámetro, que luego aumenta de tamaño y se convierte en megacardioblasto. Eso es bien interesante porque el megacardioblasto va a sufrir el proceso de endomitosis, que significa que el núcleo se divide, pero no el citoplasma, y va formando una célula poliploide, o sea, con muchos núcleos. Más adelante vuelve a crecer la célula hasta 100 micrómetros de diámetro, el núcleo se reestructura y se convierte en megacariocito. El megacariocito, si nos fijamos, su membrana plasmática se va a introducir al citoplasma y va a formar una especie de canales de demarcación que van atrapando parte del citoplasma, como capturando parte del citoplasma. Más adelante, aquí vemos al megacariocito. El megacariocito emite prolongaciones como pies que se introducen a los capilares sanguíneos, a los productores sinusoidales, y liberan parte de ese citoplasma. A eso se conoce como proplaqueta. La proplaqueta, que es simplemente el citoplasma del megacariocito que se mete a los capilares sanguíneos. En los capilares sanguíneos se rompe y se liberan las plaquetas, 1200 plaquetas más o menos por cada proplaqueta. Y ya luego maduran y se convierten en corpúsculos de 3 micrómetros de diámetro que tienen que ver con la coagulación sanguínea. Y es una imagen al microscopio de un megacariocito, es una célula bastante grande con múltiples núcleos, ¿verdad? Bien, y finalmente vamos a hablar rápidamente sobre la hemopoiesis prenatal. Esto se produce a nivel del feto, ¿verdad? Hasta que ya va madurando y se convierte en adulto, ¿verdad? Bueno, existen 4 etapas que son las siguientes, o 4 periodos. El periodo mesoblástico, que se produce en la pared del saco vitelino. En esa zona las células mesenquimáticas se transforman tanto en capilares como en eritrocitos todavía nucleados. Esto ocurre aproximadamente a la segunda semana de vida intrauterina. Luego el que funciona es el hígado, el periodo hepático, aproximadamente la sexta semana, y justamente ya se producen también eritrocitos y leucocitos. Luego funciona el vaso con Z, y B larga, vaso. Es el periodo esplénico que se produce en el segundo trimestre. A partir del segundo trimestre ya empieza a formarse células sanguíneas en este órgano. Y finalmente, la médula ósea, el periodo mieloide, que ocurre o que se inicia al final de del segundo trimestre de vida intrauterina y dura toda la vida. Estos otros son temporales, ¿verdad? Los 3 anteriores, el mesoblástico, el hepático y el esplénico, son temporales, son etapas temporales, ¿verdad? Pero el que es permanente es el mieloide, que si bien se inicia en la vida intrauterina, dura toda la vida. Bueno.
Bien. Misión cumplida. Misión cumplida. Lo siento, lo he hecho muy rápido.